Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, cuidándote en tu casa. Me da mucho gusto volver a verte, bueno, volver a vernos de cierta manera después de algunos días y estamos de vuelta acá en Conectados y sabes, en este tiempo, en este momento quiero compartirte un mensaje, una pequeña reflexión sobre un tema que yo creo que es importante para estos días. Bueno, la verdad es para siempre, ¿no? Tiene que ver mucho con un tema que tiene que ver para todos los días de nuestra vida en una parte de nosotros como cristianos, y también para los que no son cristianos. También, si tú no eres cristiano y estás viendo este video, pues te invito a que te quedes y que lo veas. Y bueno, sabes, quiero platicar un poco acerca de los amigos en la fe, a los amigos de fe. Sabes que es muy importante tener a alguien que nos ayude en nuestra fe. Y en esta reflexión quiero ir un poco hacia la historia que nos cuenta el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 acerca de un paralítico que tenía 4 amigos que lo llevaron con Jesús. Nos cuenta este relato, esta historia en Marcos 2, que había un hombre paralítico de nacimiento que fue llevado hacia Jesús por 4 amigos cuando ellos se dieron cuenta que Jesús estaba en la ciudad donde ellos estaban. Y ¿sabes qué puedo aprender de esto en el aspecto de la vida de un cristiano, en el aspecto de la vida de un amigo como cristiano hacia alguien que no lo es o que tiene problemas? Es que un amigo de fe siempre tiene el oído atento a dónde está Dios, tiene el oído atento a dónde se encuentra el Señor y lo que nos va a hablar, los que nos está hablando en estos días, ¿no? Siempre el Señor nos habla de diferentes maneras, pero a veces no tenemos el oído atento a lo que nos está diciendo y no sabemos qué es el mensaje que nos quiere dar, o tal vez qué es lo que nos está diciendo que hagamos, y batallamos en eso. Pero una persona que tiene una fe cimentada, que tiene una fe firme, está atento a la voz de Dios, está en oración, está en lectura de la Biblia, está en constante comunión, en la alabanza, en adoración. Y no con eso me refiero a cantar, ¿no? Sino de corazón. Dice la Biblia que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tenemos esta comunión con el Señor, tenemos un oído más atento a su voz, tenemos un oído abierto a su voz. Y vemos que esos amigos, esos 4 amigos, escucharon que Jesús estaba ahí, en el lugar, en la ciudad, y no se hicieron esperar. Ellos no esperaron a que Jesús viniera donde estaba ellos, a que pasara por donde estaba ellos, sino que ellos fueron y buscaron a Jesús. Y no lo buscaron porque querían un milagro para ellos, sino buscaban un milagro para su amigo. Otra característica que podemos ver en un amigo de fe es que va a ofrecer siempre las fuerzas, siempre va a ofrecer las fuerzas para llevar a alguien que lo necesita, que necesita a Jesús en su vida. Sabes, en la actualidad, no sé, tenemos muchos amigos, estoy seguro que conocemos a muchas personas que no tienen a Cristo, que no han conocido al Señor, que no han tenido esa experiencia, ese encuentro personal con Dios, y solamente han escuchado de que hay un Jesús y que hay un Dios, y solamente lo han escuchado y hasta ahí, se ha quedado solamente hasta ahí, pero nunca han tenido ese encuentro, porque no sé, a veces hay prejuicios, a veces alguien en una iglesia los lastimó y no quieren regresar a la iglesia, tal vez nunca van a poner un pie en la iglesia por ellos mismos, por alguna cuestión, no sé, a veces para mal hay quienes han lastimado a la gente por algunos errores que han hecho cuando han intentado acercarse a Dios y ya no se quieren acercar, pero qué importante es ahí entonces nuestro papel como amigos, qué importante es entonces ahí nuestro papel como cristianos, aunque ellos no van a la iglesia, que nosotros que somos la iglesia vayamos a ellos y les hablemos. Y vemos esta característica en estos 4 hombres, en estos 4 amigos, y ellos ofrecen sus fuerzas para llevarlo. El paralítico pues no podía caminar, no podía moverse por sí solo, tenía que ser llevado por las personas, y lo llevan hacia este lugar, hacia donde Jesús estaba en aquella casa. Y dice la Biblia que esa casa estaba tan llena de gente que no se podía entrar por ningún lado, estaba
demasiado llena hasta los bordes, no podía entrar la gente. Pero eso no los detuvo a ellos, eso no los detuvo. ¿Sabes? Hay gente que en la actualidad va a poner siempre barreras. Y lo hemos experimentado todos, ¿eh? Lo hemos experimentado el hecho de que te invito a la iglesia y ven conmigo, sabes que va a haber un programa, o va a haber esto, va a haber que el día del amigo, o cuando hay servicio de niños, ¿no? O por el día del niño va a haber una fiesta para niños y tráete a tus amigos. Y queremos que la gente venga a la iglesia para que conozca de Dios. Pero la gente siempre nos va a poner excusas cuando se sienten tal vez que no son aceptados ahí, o no sé, hay algo que los detiene, van a poner obstáculos, un obstáculo tras otro. Y en momentos como esos, tenemos que ser así de astutos como lo fueron estos amigos. Esos 4 amigos fueron muy astutos, aún pese al obstáculo que había, que no podían entrar, no podían pasar. Ellos lo que hicieron, lo que encontramos en la escritura, es que dice la palabra de Dios, que ellos hicieron un hueco en el techo, rompieron el techo de la casa, se fueron al techo, rompieron el techo y por ahí bajaron a su amigo, lo bajaron hasta enfrente de Jesús. O sea, si no se podía por la puerta ni por la ventana, buscaron la manera de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que nos pone obstáculos, o que las situaciones del día a día les pone obstáculos? No nos podemos dar por vencidos y decir, bueno, lo intenté. Decir, híjole, pues ya no pude hacer nada. No, tenemos que buscar la manera y ser creativos para buscarlos a ellos, para buscarlos y poder acercarlos a los pies de Jesús y ser como ellos, que los llevaron, lo dice la Biblia, que lo pusieron frente a Jesús, literalmente así, frente a Jesús. Y, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una videollamada? ¿Una llamada? ¿Un mensaje? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tal vez, no sé, cuando pase toda esta contingencia, lo puedo invitar a mi casa a platicar, a comer. Acá en el norte de México, una carnita asada, no sé. Algo podemos hacer para buscar brincar todos esos obstáculos y poder traer a alguien a los pies de Jesús. Traerlo ahí, a los pies de Jesús. Ahora, en estos tiempos, en estos días, ¿cómo podemos hacerlo? Gracias a Dios existe la tecnología que ha sido de mucha bendición y mucho beneficio para la iglesia, para todos, ¿no? Tal vez ahí en tu iglesia han estado haciendo videollamadas en grupo para no perder el contacto entre los mismos chavos, no sé, llamadas, mensajes. Las iglesias han estado transmitiendo y hay muchos recursos para que la gente escuche. Simplemente aquí estás tú aquí ahorita y no sé a quién le va a llegar este mensaje, y la tecnología nos sirve. Pero yo conozco a alguien en específico y tú conoces a alguien en específico que dices, es que esta persona necesita conocer a Dios. Tal vez tú eres esa persona que necesitas conocer a Dios, que necesitas acercarte. Y es entonces cuando digo, o soy yo el amigo de fe, o yo necesito un amigo de fe. Incluso, obviamente, entre los cristianos, entre los hermanos de la fe, necesitamos amigos de fe para alentarnos, para cuando tenemos un problema buscar un consejo sabio entre aquellos que comparten nuestra fe, entre aquellos que comparten el mismo sentir, el mismo Dios, la misma doctrina, la misma fe. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y cómo vamos a vencer los obstáculos en estos tiempos cuando no podemos tener contacto con ellos? Está la tecnología. Gracias a Dios está la tecnología. Yo sé que sí, y te apuesto, estoy muy seguro que la mayoría del día, en estos días, si no estás estudiando y haciendo tus tareas en línea, estás seguramente en redes sociales, pues no sé, entreteniéndote con algo, viendo videos, no lo sé. Pero está la tecnología y la puedes usar para mucho bien, la puedes usar para bien. Y vemos entonces que en este relato, en esta historia, después de que pasa esto, que estos chicos bajan a su amigo, que lo llevan a los pies de Jesús, dice el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, fíjate, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos. El paralítico necesitaba
un milagro, lo necesitaba. Él lo anhelaba y mucha gente se acercaba a Jesús por eso, porque buscaban un milagro, porque buscaban que Jesús resolviera algo en su vida. Y vemos cómo Jesús hizo milagros en los evangelios, lo vemos ahí registrado, y hay muchos otros que no conocemos. Pero en estos momentos nosotros sabemos que la gente se acercaba ahí a Jesús en busca de un milagro. Se acercaba porque necesitaban algo de Jesús. Y no iban pensando primeramente en el perdón de pecados. Iban pensando en que Jesús me sanara de aquello o de lo otro. De que Jesús, incluso vemos los relatos, ¿no? Jesús resucitando a muertos. Y la gente eso es lo que buscaba. Por eso la gente lo seguía. Porque Jesús hacía milagros. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Jesús es el mismo. Jesús es el mismo, no ha cambiado. Y entonces, pero lo que me digo, o sea, qué padre, qué suave, qué bendición, es que el paralítico fue bendecido, obtuvo primero perdón de pecados, que es lo más importante, es como que el cambio más importante que necesitamos todos, el ser perdonado de nuestros pecados. Lo recibió por medio, dice la Biblia, que por la fe de ellos, por la fe de sus 4 amigos. Posiblemente el paralítico estaba dudando, posiblemente el paralítico no tenía ni mucha visión de ir con Jesús, no lo sé. Posiblemente fueron los amigos los que dijeron: hey, aquí está Jesús, vamos, te llevamos para que haga algo contigo. No lo sé, la Biblia no lo registra, pero Jesús fue impactado, fue movido, fue impulsado por la fe de los 4 amigos. Y no lo dice la Biblia ahí que el paralítico le pidió perdón de pecados. No nos dice. Simplemente dice que Jesús vio la fe de ellos. Entonces, ¿a cuántos de nuestros amigos o familiares tenemos que llevarlos aunque no nos pidan? Pero sabemos que hay necesidad. Sabemos que se necesita, que necesitan cambiar su familia, que se restauren las familias, que las vidas sean sanadas, restauradas, que sean redimidas. O sea, sabemos que hay la necesidad. Incluso vemos a muchos que viven de una manera tan mal a veces y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que necesitan a Jesús. No se dan cuenta que lo necesitan. Pero nosotros lo vemos, lo podemos apreciar y decir: ¿sabes qué? Vente, te invito a la iglesia por aquello o lo otro. O sea, tenemos que buscarle 1001 excusas y maneras para que ellos puedan venir y más bien llevarlos directamente a los pies de Jesús. Y vemos en este relato que primero el primer y más grande beneficio que obtuvo este paralítico fue el perdón de pecados. Pero más adelante y al final de este pasaje, el paralítico es sanado, recibe la sanidad y se levanta el paralítico. Y la gente daba gloria a Dios. Dice que daba gloria a Dios. Entonces, yo quiero que pienses en alguien o en varios que en esos momentos tal vez ya no los has visto, incluso dentro de la iglesia, amigos dentro de la iglesia que no sé, que no se han estado conectando tal vez ahí a las transmisiones o a los grupos en línea, no lo sé, pero que pienses en alguien a quien necesitas buscar y llevarlo tú a los pies de Jesús. Quiero que pienses en alguien. Y sabes, te comparto este pensamiento porque me acuerdo mucho que decían: la gente puede impedirnos que los visitemos, que les hablemos, incluso, no sé, ahora en estas fechas nos pueden hasta bloquear de todas partes, ¿no? Nos pueden bloquear para que no tengamos contacto con ellos, pero lo que no nos pueden impedir es que oremos por ellos. Así que tú trae a tu mente a uno o a varios y ora por ellos. Ora, ponlos en las manos de Dios y pídele a Dios que en su momento Él te dé la oportunidad, que Él dé la oportunidad para que tú le hables directamente a Él o a ella. Y no sabes lo que vas a provocar en su vida. Vemos que en el paralítico primero su bendición inicial fue el perdón de pecados. Y después de esto fue la sanidad de su cuerpo. No sabemos qué bendición vas a traer a la vida de alguien al hablarle de Jesús. Te cuento, en nuestra iglesia hay una pequeñita de 6 años, ya casi cumple 7.
ella hace 2 años y medio tal vez, fue a la iglesia y se le habló de Dios, de Cristo. Ella quería traer a toda su familia, trajo a su mamá, y ahora además de su mamá está otra familia, que es la hermana de la mamá y su familia, y ha traído a otros amigos. Y, o sea, una pequeñita, en aquel entonces tenía 4 años, ahora tiene 6, pero una pequeñita ha provocado un cambio en la vida de familias, y no sé de quiénes más, pero la fe de ella ha provocado salvación para gente de nuestra iglesia. Entonces, la fe tuya y la fe mía, ¿qué va a provocar en nuestros amigos? ¿Qué es lo que vamos a provocar en ellos? Tenemos que trabajar. Jesús nos dejó la gran comisión y la conocemos todos, y esa es para todos. Esa es para todos. Y de predicar el evangelio. Esa es para todos. Y no tienes que irte de misionero, no tienes que hacerlo precisamente. Tal vez ese no es tu llamado, pero tienes por decirlo así, tu campo misionero, que es, para empezar, es tu familia. Si eres el único cristiano en tu familia, bueno, ahí tienes tu primer campo misionero. Y si tu familia es cristiana, bueno, tus vecinos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, tus amigos con los que sales a jugar, no sé. Ese es tu campo misionero y es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿a quién le vas a hablar tú y le vas a compartir de tu fe? ¿Con quién? ¿Con qué persona? ¿O con cuántas personas? Y si tú eres alguien que necesita un amigo de fe, búscalo. Yo soy seguro que conoces a alguien que es cristiano. Yo soy seguro. Tal vez si estás viendo este video ahorita, es porque alguien de tus amigos lo compartió, lo está compartiendo y tú lo estás viendo porque él es cristiano. Entonces puedes encontrar en él y preguntarle a él y decirle y contarle y pedirle que ore por ti. Entonces, pensemos en esto, tanto seamos amigos de fe como busquemos ser amigos de fe. Así que bueno, te doy muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. De verdad me da gusto que te hayas quedado hasta aquí. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que lo pienses, que lo reflexiones y que lo lleves a la práctica. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en los próximos días, en las próximas semanas. Queremos seguir subiendo contenido aquí para ustedes porque sabemos que es importante también compartir la palabra y expandir el mensaje de Cristo hasta donde se pueda. Así que pues bueno, nos vemos, somos conectados, cuídate mucho y hasta luego.